Buenos días, bienvenido a este encuentro virtual. Mi nombre es Orlando Rojas. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. Enmarcado en la actividad sumativa número 4 de la materia Derecho Penal, tenemos como defensa de un ensayo en cuanto a lo que es la pena y el delito que hemos nombrado y su esfera de ámbitos. Sin más preámbulos, a manera de introducción, tenemos que la pena es la sanción que establecen las leyes penales por la comisión, es decir, acción de un delito. El derecho penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos países se busca también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal, lo cual excluye la aplicación de penas como la pena de muerte o la cadena perpetua. En relación a ello, podemos decir que la pena es un fin en sí mismo, ya que su función es restablecer el daño causado, es decir, al considerar un delito como el daño que se hace al orden social determinado, contemplado debidamente en la ley, entonces se aplica una pena con el fin de que se devuelva el orden social. En el presente defensa de video se desarrollará el contenido de acuerdo a diferentes teóricos y textos, dando especial atención a definir, analizar, argumentar y visualizar el tema de la pena, el delito imperfecto, la función de la pena, consecuencias civiles del delito, el iter criminis y las fases del iter crimen. Todo ello estará sustentado en el ordenamiento jurídico venezolano. Ahora bien, la pena ha sido considerada por el autor von Litz, alemán, en el año 1959, como el mal que el juez penal infringe al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor. Para von Litz, la pena constituye un mal en el cual es aplicado al delincuente por haber perpetrado el delito y constituye una manifestación de la reprobación social hacia el acto cometido y hacia la gente mismo. La pena ha sido definida como la coartación de un derecho personal que el Estado impone a través de su rama jurisdiccional a un sujeto imputable que ha sido declarado responsable de una infracción penal. Asimismo, según Viera en el año 1972, la conceptualiza, podemos decir, como una medida que priva de un bien jurídico determinado en la ley, impuesta por el Estado por medio de los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción punible previo proceso penal correspondiente. La pena es considerada por Viera como la privación de un bien jurídico determinado en la ley, que a través de los órganos jurisdiccionales competentes y por medio de un proceso impuesta al autor de un delito. Por consiguiente, la pena consiste en la privación de un bien jurídico, libertad de propiedad, etcétera, entre otros, del sujeto que se realiza el hecho dañoso precisamente como consecuencia jurídica del mismo. En este sentido, la pena viene a ser la sanción penal que se aplica a una persona cuando procesalmente se ha demostrado que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable. Asimismo, para que la pena sea impuesta a la persona que delinquió, es necesario que la misma esté prevista como tal en el ordenamiento jurídico venezolano, lo cual se desprende del principio de legalidad de los delitos y las penas, que desarrollará el principio general del nullum crimen nulla punis sine lege, lo cual significa que nadie puede ser sancionado sino por un hecho que se encuentre debidamente o previamente establecido como delito o falta ni castigo o una pena sin que la ley previamente lo establezca. Así lo consagra la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela del año 1999 en su artículo 49, el cual, si me permiten reza, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y en consecuencia en su ordinal número 6 establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueran previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. De igual manera, el artículo 1 del Código Penal venezolano pauta que nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviese expresivamente constituido o previsto como hecho punible por la ley, ni por penas que ella no hubiera establecido previamente. Eh, en cuanto a nuestro segundo punto, que es la función de la pena, tenemos que la pena es la respuesta que el Estado brinda ante una infracción de la ley penal por parte de una persona. En nuestro Código Penal se establece en su artículo número 8 que las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales.
La primera prescripción abarca en que las corporales y no corporales. La primera abarca la precisión, la prisión, el presidio, el arresto, con la que se encuentran reprimidos la gran mayoría de los delitos. Y en lo segundo, con lo que es la inhabilitación, lo que son las no corporales, lo que es la inhabilitación, la interdicción, entre otros. Sin embargo, no siempre existieron las penas tal como hoy las conocemos. En este sentido, desde hace largo tiempo se debate cuál vendría a ser la función de la pena, sin que hasta la fecha se haya considerado de manera concreta al respecto, por lo cual se establecerá dicha función en base a tres teorías debidamente sustentadas para tener lo que vendría a ser este término. Inicialmente tenemos que es la teoría absoluta, que es el retribuicismo, que según esta la concepción a través de la imposición de un mal pena se busca retribuir y expiar la culpabilidad del autor. Por ello, la duración y la intensidad de la pena se verá corresponder con la gravedad del delito. En contra de esta teoría se ha señalado que el derecho penal protege bienes jurídicos, es decir, vida, integridad física, propiedad, etc. No obstante, la idea de retribución prescinde de los fines sociales. En segundo lugar tenemos lo que es las teorías relativas, las cuales tienen como fin prevenir el delito. Inicialmente tenemos el primer aspecto, lo que es una prevención general, que es el valor positivo de la criminalización actúa sobre lo que no han delinquido, y tenemos lo que es la prevención negativa o disuasión, que aspira a obtener con la pena la disuasión de los que no delinquieron. De esta manera, su medida debería ser la necesaria para intimidar a los que puedan sentir la tentación de cometer delitos. Por ello, parte de una idea de que el ser humano como ente racional para obrar hace un cálculo de costos y beneficios. ¿Okay? Y en tercer punto tenemos lo que es la teoría de la unión, que en ella conjugan los postulados de las distintas teorías mencionadas. El dictado de una ley es de pura prevención general y la imposición de la pena hay que tomar en consideración las necesidades preventivas especiales y generales, y en la ejecución de la pena pasa a primer plano la prevención especial, aunque no debe sobrepasar el principio de culpabilidad, es decir, retribución. De esta manera la pena pasaría de estar íntegra por varias funciones son incompatibles entre sí y que presentan las críticas ya desarrolladas. Incluso faltaría la arbitrariedad, porque permite en este caso escoger una pena y luego buscar su justificación a través de la teoría que mejor se adecue. En este sentido, tenemos que se puede inferir que las teorías sobre la función de la pena pretenden determinar la función de la sanción penal o pena que tiene asignada, y a su vez permite establecer cuál es la función que posee el derecho penal en general. En relación a ello, la pena es un fin en sí mismo. Su función es establecer el daño causado, es decir, al considerar a un delito como daño que hace el orden social determinado contemplado en nuestras leyes, establece que se aplique entonces una pena con el fin de que se devuelva el orden social. Además, se debe considerar la pena como la retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito. Atendiendo la doctrina venezolana, sanciona el sistema de aplicación de las penas en su artículo 37 y siguientes del Código Penal venezolano, donde se guarda interés en el principio de dosimetría de lo que es la pena. Seguidamente tenemos como consecuencias civiles del delito lo que viene a ser la responsabilidad civil. Se presenta cuando se ocasiona un daño en la propiedad de otro o en la persona, ¿okay? La cual puede acontecer por la violación, transgresión o desconocimiento de una obligación preexistente o bien por ejecutar un hecho ilícito. En última, por cuanto así se dispone en la ley, la obligación de subsanar un hecho ilícito se sustenta en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil venezolano. Esto sanciona la responsabilidad civil delictual como fuente del derecho de obligaciones tendiente a lo que es la reparación del todo el daño material o moral causado. ¿Okay? En este sentido podemos decir que el delito tiene sus consecuencias jurídicas por la cual responde al sujeto activo del mismo se responde criminalmente, y esto da motivo al estudio de diversas instituciones como por ejemplo lo que es la pena, naturaleza y caracteres de las mismas, etc. Punibilidad, causas que la extinguen y medidas de seguridad. Dentro de la responsabilidad civil se estudia especialmente de acuerdo al artículo 120 del Código de Procedimiento del Código Penal venezolano. En este sentido se tiene inicialmente lo que es la restitución de la cosa, la forma por la que se debe optar siempre que sea posible, y consiste en la obligación de devolver el bien a quien lo tuviera antes de la infracción que se cometiera. En segundo lugar tenemos lo que es la reparación del daño, que la
la cual se orienta a restaurar la situación jurídica anterior a la infracción penal cuando ya no sea posible hacerlo mediante la restitución, puede constituir en obligaciones de dar, hacer o no hacer, y el juez puede determinar la obligación de que se cumpla por el culpable, valga la redundancia, y o ser ejecutado a su costa. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 consagra en su artículo 30 la indemnización a las víctimas, ¿ok?, de las violaciones de derechos humanos. La garantía de protección a estas víctimas del hecho común y reparación del daño por parte de los culpables, asimismo el Código Orgánico Procesal Penal del 2012, en su artículo número 20, promueve como uno de sus objetos principales la protección a las víctimas y la reparación del daño. Seguidamente tenemos lo que es la indemnización de perjuicios materiales y morales, entendiendo que esa prelación atiende de forma más justa a los intereses de la víctima sin prejuicio de que la primera pueda ser completada por el resto de las formas de indemnización. La indemnización de prejuicios materiales y morales comprenderá entonces no solo lo que se hubiere causado al agraviado, sino también lo que se hubieran irrogado a sus familiares o a terceros. Asimismo, como principio general establecemos desde ya que cuando un individuo responde por un delito, también responde civilmente, tal como lo expresa el artículo 113 del Código Penal venezolano. Toda persona responsable criminalmente de algún tipo de delito o falta lo es también civilmente. Entonces, la responsabilidad civil nacida penal no cesa porque se extinga esta o la pena, sino que dura como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil, teniendo sus excepciones, pero la responsabilidad civil a causa de una acción delictiva comprende o incluye todos los daños sufridos en el patrimonio de la víctima. Ahora bien, la noción del daño de la cual deriva la responsabilidad civil difiere de lo que atrae el delito, ello en virtud de que el delito siempre es un hecho típico dañoso socialmente hablando, ya que su comisión comporta un atentado de violación de un bien jurídico objetivamente titulado en la norma penal, que interesa al cuerpo social como todo. Ello supone que todo delito siempre implica un daño social. En cambio, el daño que da lugar a la responsabilidad civil no es otra cosa que una lesión patrimonial o moral que se produce al sujeto o grupo de sujetos susceptibles a indemnización. ¿Okay? Seguidamente tenemos como punto lo que es el delito imperfecto. Y en cuanto a ello, podemos decir que este delito imperfecto será aquel hecho prohibido por la ley que supone una realización defectuosa de la acción. Es decir, que no llega a la consecuencia a producir el resultado, no llenando a la definición legal y elementos del delito. Es decir, son aquellos actos donde el sujeto activo piensa, concibe o tiene la intención de perpetrar un delito determinado. Dichos actos hasta este punto son considerados impunes, ya que las intenciones, deseos o pensamientos, mientras no se exterioricen, no constituyen en sí como delitos y por ende no conlleva una responsabilidad lógicamente penal. Dentro de la categoría de los delitos imperfectos encontramos que puede existir una ejecución parcial, a la cual se le denomina como tentativa del delito, y la ejecución total, a la cual se le denomina como lo que es el delito frustrado. Por su parte, la tentativa consiste en que el sujeto activo, con el objeto de cometer el delito, comienza la ejecución del mismo con los medios apropiados para ello, pero por causas ajenas a su voluntad, no realiza todo lo necesario para que el delito se consumara. ¿Okay? Por su parte, lo que es la frustración o delito frustrado se presenta cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que sea necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes a su voluntad. En este aspecto podemos entender que se diferencia fundamentalmente la tentativa en que la frustración del autor hace todo lo necesario para la consumación del hecho, pero no llega a consumarse por causa independiente de su voluntad. Ambos actos son penados de acuerdo al artículo 80 del Código Penal venezolano. En cuanto a lo que es el iter criminis, tenemos que el delito, en mayoría de los casos, ha transitado un camino hacia la consumación. ¿Okay? Doctrinalmente ha recibido varios nombres, pero el más reconocido y empleado ha sido la expresión latina de iter criminis, que sería al castellano camino del delito o crimen. En este sentido, podemos decir que el iter criminis viene a ser el desarrollo dogmático, ¿okay? Creado por la doctrina jurídica con la idea de diferenciar cada fase del proceso asignado
o cada fase de grado de consumación que permita luego aplicar diferentes penas. En este caso podemos tener o evidenciar las diferentes fases de lo que es el intercrimen. En un primer escenario tenemos que el camino del delito tiene una fase interna o subjetiva, la cual posteriormente se torna objetiva o externa. ¿Okay? Hay diferentes clasificaciones o fases, pero todas se convergen en la misma, con el mismo contenido. ¿Okay? En esta que estamos hablando podemos decir que en la fase interna o subjetiva encontramos tres momentos: la ideación, que se traduce en la producción psíquica de la idea criminal, y el segundo momento sería la deliberación, la cual se desarrolla de la idea de un plan, y por último el resolutivo, como el impulso de la voluntad dirigido a exteriorizar el plan final concebido. Ejemplo, podemos decir que Pedro piensa en matar a Juan, que vendría a ser la ideación. Pedro planifica en este sentido, ¿ok?, cómo podría matar a Juan, que vendría a ser la deliberación. Pedro al final decide matar a Juan, lo que vendría a ser entonces la fase de la resolución. En la fase externa u objetiva del intercrimen, entonces hallamos otras tres etapas, lo que son los actos preparatorios, los actos ejecutivos y los actos consumativos. Los actos preparatorios presentan aquel conjunto de acciones efectuadas por el sujeto activo del delito para realizar la ejecución. Por ejemplo, seguir a la víctima durante días para conocer su ruta, esperarla en un lugar específico, comprar un arma de fuego para emplearla en la ejecución, entre otros. La ejecución del delito es la antesala de la consumación del mismo, en la cual se producen las acciones tendientes a perfeccionar el plan final del autor. Los actos consumativos son aquellos en sí que se adecuan perfectamente al contenido del delictivo de tipo penal, en la que la manifestación del resultado es el resultado deseado. ¿Okay? Cabe destacar que la ideación, deliberación y la resolución criminal, como parte de la fase interna o subjetiva del intercrimen, quedan fuera del alcance de la punibilidad. En este sentido, Ulpiano, ¿verdad?, sentenciaba cogitaciones punimum patitur, ¿okay? En castellano, los pensamientos no pueden penarse, como dijimos inicialmente en nuestro contenido, justamente por ser manifestaciones internas, lo que es la psiquis, ¿okay?, del individuo. El derecho penal no procede, ya que es simple pensamiento maligno. Incluso de los más macabros que podemos tener, deseos no pueden ser considerados como amenaza o un bien jurídico penalmente tutelado si no son apreciables en el mundo exterior, esto es, si no se exteriorizan pues mediante una conducta. A manera de reflexión final o conclusión, tenemos que después de un análisis en referencia a este contenido, se llega a que la pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar ante un delito o frente a un delito, expresándose como la restitución de derechos del responsable. En este sentido, cumple el rol importante de una y de suma utilidad, el cual es la prevención, ya que el Estado reacciona frente al delito expresándose, así como una sanción imponiendo de manera la pena. Además, se debe considerar a la pena como la retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito, mediante la obligación de subsanar un hecho ilícito, lo cual se sustenta, como hemos mencionado, en los artículos 1185 y 196 del Código Civil venezolano, que sanciona lo que es la responsabilidad civil delictual como fuente del derecho a obligaciones. Asimismo, para analizar las formas imperfectas del delito, primero debe tener claro que el delito en la mayoría de los casos ha transitado un camino hacia su consumación, lo cual doctrinalmente, como hemos hablado, ha recibido varios nombres, y el más empleado ha sido el del intercrimen, y en castellano el camino del delito, el camino del crimen. ¿Okay? Esto ha sido todo en cuanto a esta breve exposición. Espero sea de su agrado. No olviden darle like y sé que será de mucha utilidad. Que tengan buen día.